Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Tercera parte del capítulo. Sus manos se pusieron calientes y ella se derrumbó entre las manos de él. De reojo, él vio a uno de los discípulos Twi'lekos de la Iktochi corriendo hacia él y él de repente soltó las manos y apartó de su cuerpo con espasmos. ¿Qué ha pasado?, demandó el Twi'leko mientras otros discípulos estaban apresurando a socorrer a la Iktochi. ¿Qué le hiciste? Plagueis hizo un gesto calmante. No hice nada, dijo con voz profunda y monótona. Ella se desmayó. El Twi'leko parpadeó y se volvió hacia sus compañeros. Él no hizo nada. Ella se desmayó. No respira, dijo uno de ellos. Ayudadla, dijo Plagueis en el mismo tono monótono. Ayudadla, dijo el Twi'leko. Ayudadla. Plagueis se apartó de la losa y empezó a caminar contra una marea repentina de seres frenéticos hacia uno de los autobuses deslizadores que esperaban. La noche estaba cayendo rápidamente. Tras él sonaban gritos de incredulidad, retumbando en el anfiteatro. El pánico estaba creciendo. Los seres estaban retorciéndose las manos, agitando sus antenas y otros apéndices, caminando en círculos y murmurando para ellos mismos. Él era el único a bordo del autobús deslizador. Aquellos con los que había llegado y los seleccionados que habían construido los refugios sobre los lagos estaban corriendo en la oscuridad, como si estuvieran determinados a perderse en las tierras yermas. En una nave estelar similar en diseño a la que había llevado a Tenebrous y a Plagueis a Baldemnik, un vehículo Ruges Nome, Plagueis y 11 d viajaron al planeta del borde medio llamado Bedlam, cerca del pulsar argentado del mismo nombre, un punto de fuga en el espacio real y un terreno de juegos para aparentes seres transdimensionales. El luminoso fenómeno cósmico le pareció a Plagueis como el escenario perfecto para el sanatorio en el que el último de los aprendices potenciales de Venamis, un nautolano, había sido confinado durante los últimos 5 años. Guardias gamorreanos uniformados se encontraron con ellos en las altas puertas delanteras de la institución Bedlam para los criminalmente dementes y les llevaron a la oficina del superintendente, donde un itoriano les dio la bienvenida, quien escuchó atentamente pero con consternación obvia el propósito de la visita sorpresa de Plagueis. ¿Natlare ha sido nombrado beneficiario de un testamento? Plagueis asintió. Una pequeña herencia. Como ejecutor jefe he estado buscándole durante algún tiempo. La cabeza de lóbulos gemelos del itoriano se movió de un lado a otro y sus dedos largos y de puntas bulbosas tamborilearon una marcha militar en el escritorio. Siento tener que informarle que ya no está con nosotros. ¿Está muerto? Bastante posiblemente, pero lo que quiero decir es que ha desaparecido. ¿Cuándo? Hace 2 meses. ¿Por qué fue confinado originalmente en Bedlam?, preguntó Plagueis. Fue puesto en libertad bajo fianza por las autoridades de Glee Anselm, pero fue sentenciado al final a cumplir su condena aquí, donde se le pudiera cuidar. ¿Cuál fue su crimen? Crímenes, es más correcto. Tiene un largo historial de prácticas sadomasoquistas, la mayoría de las veces ejecutadas contra pequeños animales, piromanía, crímenes insignificantes y uso de intoxicantes. Típicamente, vemos esto en seres de los que se ha abusado o tuvieron una educación inestable. Pero Natlare tuvo una familia cariñosa y es muy inteligente, a pesar de haber sido expulsado de incontables colegios. Plagueis consideró cuidadosamente su siguiente pregunta. ¿Es peligroso? El itoriano tamborileó con sus dedos de espátula de nuevo antes de responder. Aun a riesgo de violar la confidencialidad del paciente, yo diría potencialmente peligroso, dado que tiene ciertos, digamos, talentos que trascienden lo ordinario. ¿Figuraron esos talentos en su escapada? Quizás, aunque creemos que puede haber tenido ayuda. ¿De quién? Un médico Bith que se tomó un interés en su caso. Plagueis se inclinó hacia atrás en su silla. Venamis. ¿Ha contactado con el médico? Lo intentamos, pero la información que nos proporcionó respecto a sus prácticas y su lugar de residencia era fraudulenta. Así que podría no haber sido médico. La cabeza del itoriano subió y bajó en su cuello curvo.
tristemente. El Beat puede haber sido un cómplice de alguna clase. ¿Tiene alguna idea de hacia dónde puede haber desaparecido Naat Lare? Asumiendo que dejara Bedlam por sus propios medios, las posibilidades están limitadas, dada la escasez de naves estelares que nos sirven. Su primera parada tendría que haber sido Felucia, Kalula o Abraxin. Se lo notificamos a las autoridades de esos planetas. Desafortunadamente, carecemos del presupuesto para emprender una búsqueda intensiva. Plagueis le lanzó una mirada significativa a 11 y se levantó de la silla. Su cooperación es muy apreciada, superintendente. Tenemos confianza en que los Jedi le localizarán, en cualquier caso, añadió el Itoriano mientras Plagueis y el droide estaban a punto de salir de la oficina. Plagueis se dio la vuelta. ¿Los Jedi? Debido a los dones peculiares de Naat Lare, nos sentimos obligados a contactar con la Orden tan pronto como descubrimos que había desaparecido. Ellos consintieron graciosamente en ayudarnos en la búsqueda. El Itoriano hizo una pausa. ¿Podría contactar con usted si descubro algo? Plagueis sonrió. Dejaré mi información de contacto con su asistente. 11 y él volvieron a la nave en silencio. Los seres como Naat Lare no permanecen ocultos durante mucho tiempo, dijo Plagueis mientras estaba bajando la rampa de entrada. Busca en la Holo Red y otras fuentes de noticias de sucesos recientes en los 3 planetas que ha nombrado el superintendente e infórmame de cualquier historia que capture tu interés. La nave apenas había dejado la atmósfera de Beldam cuando 11 se presentó en la cabina. Una exquisitez de Abraxin, Magister, empezó el droide. Enterrada entre historias de intrigas o de acontecimientos raros. Hay informes de las matanzas recientes de docenas de fantasmas de las ciénagas en los pantanos que rodean un asentamiento Barabel en el continente sur. Criaturas bípedas, grandes y no inteligentes, los fantasmas de las ciénagas cazaban en manadas y eran conocidos por utilizar la fuerza para atraer a su presa a campo abierto. Los supersticiosos entre los Barabels creen que la plaga de los Barabels es responsable del aluvión de muertes. Plagueis se golpeó los muslos con las palmas de sus manos. Nuestro nautolano ha pasado de torturar mascotas caseras a asesinar criaturas poderosas en la fuerza, y estoy seguro de que los Jedi llegarán a la misma conclusión. Si no lo han hecho ya, señor, acarició su barbilla pensando. Este tiene más que un rastro del lado oscuro. No me extraña que Benamis le estuviera visitando. Haz que el ordenador de navegación trace un curso hacia Abraxin, 4D. Vamos a volver al cúmulo Tío. Un día estándar después habían aterrizado cerca del área donde las muertes de los fantasmas de las ciénagas habían estado ocurriendo. Por diseño, los asentamientos Barabels estaban lejos de cualquiera de los espaciopuertos del planeta, al borde incierto de un enorme pantano, las orillas retorcidas del cual estaban empalizadas por un grupo de árboles de raíces acuáticas. En una lengua de terreno alto se elevaban unos cuantos edificios prefabricados entre cúmulos de hogares altos y de tejados de paja conectados unos con otros por pasarelas que estaban tejidas entre las hierbas de la estación seca. Los reptiles nativos y con escamas llevaban justo suficiente ropa como para ser modestos. Un olor enfermizamente dulce a vegetación podrida flotaba en el aire inmóvil. Abraxin había sido fuerte en el lado oscuro durante la vida de Bane, cuando había estado alineado con la hermandad de la oscuridad de Lord Khan, pero Plagueis podía sentir que el poder había disminuido significativamente en los siglos intermedios. 11 y él no había caminado ni un kilómetro desde la nave cuando se encontraron con un grupo de Barabels arrastrando a un cuartel de fantasmas de la ciénaga del agua con color de sopa de legumbres. Los restos de los bípedos de olor apestoso habían sido cortados y apuñalados y habían perdido sus ojos rojos ante el trabajo delicado de una hebrocuchilla. A primera vista, uno podría haber pensado que las criaturas habían sido también decapitadas, debido a que sus pequeñas cabezas habían sido colocadas hacia abajo entre los hombros encorvados. Plagueis descubrió que los Barabels no tenían un olor más agradable que los fantasmas despedazados, pero sabían suficiente básico para responder a sus preguntas sobre la oleada de muertes recientes. Los miembros del mismo grupo de caza, estos 4, explicó uno de los reptiles, y se hizo en solo la pasada noche. Es la ruina, añadió otro, cuya cola amputada estaba justo empezando a volver a crecer. Su zarpa con garras indicó los huecos negros de los ojos de uno de los fantasmas flácidos.
Este cree que solo la ruina se llevaría los ojos. Continuando por el camino sombrío que llevaba al asentamiento, Plagueis se quitó la capa y la dobló sobre su brazo derecho. Un giro en el camino reveló que era el único visitante vestido inapropiadamente para el clima. Más adelante, dos Jedi cubiertos por los ropajes marrones tradicionales de la Orden estaban regateando con un barabel el precio de arrendamiento de un fueraborda acuático. Plagueis se ancló en el mundo material, mientras el más joven de los dos Jedi, un Sabrak, se giraba lentamente para mirarles a 11 y a él mientras pasaban. Respondiendo a la mirada del Jedi con un asentimiento de cabeza, Plagueis siguió andando, desviándose del camino solo cuando hubieron alcanzado el pequeño edificio del mercado, desde donde la pareja de Jedi y el piloto Barabel del fueraborda todavía podían ser observados. Familiarizados con el Barabel, Plagueis escuchó a escondidas las conversaciones entre los mercaderes, que estaban sentados entre bandejas de peces, pájaros e insectos muertos que el pantano había proporcionado. Las muertes de los fantasmas de las ciénagas estaban en la mente de todo el mundo, al igual que las supersticiones de la ruina. Pero la llegada de los Jedi se veía como un presagio bueno, ya que la Orden era venerada por haber ayudado a resolver una disputa de clan en Vara Preveso casi un milenio antes. Plagueis arrastró a 11 hasta la entrada del mercado y le instruyó que agudizara sus fotorreceptores sobre los Jedi, que estaban en mitad de concluir su negocio con el piloto del fueraborda. Entonces se permitió llamar profundamente a la fuerza. Ambos reaccionaron, dijo el droide. El cereano dirigió una mirada hacia el mercado, pero no se concentró en usted, solo porque tiene sus antenas buscando a un nautolano en vez de un moon. Un corto tiempo después, mientras Plagueis y 11 estaban vagando por el asentamiento, alguien les llamó en un básico con el acento del núcleo. Parecemos ser los únicos forasteros del pueblo. La voz pertenecía al cereano alto y delgado que había salido de un restaurante llevando un frasco de líquido. Siguiéndole al salir, el Sabrak colocó 2 jarras en una mesa que disfrutaba de una zona de sombras. «Únase a nosotros, por favor», dijo el cereano, asintiendo con su alta cabeza cónica hacia la silla libre de la mesa. Plagueis se acercó a la mesa, pero declinó la silla. «Una cerveza producida localmente», dijo el Sabrak, vertiéndola de la botella. «Pero vi una botella de brandy de Abraxin dentro, si eso es más de su gusto». «Gracias, pero ninguno en este momento», dijo Plagueis. «Quizás después de horas de trabajo». El cereano hizo un gesto hacia sí mismo. «Soy el maestro Nikada, y este es el Padawan Lobuk. ¿Qué le trae a Abraxin, ciudadano?» «Los microcréditos», le interrumpió Plagueis antes de tener que proporcionar un nombre. «El clan bancario está considerando abrir una sucursal del banco de Argao aquí como medio de reforzar la economía local». Los Jedi intercambiaron miradas enigmáticas por encima de los bordes de sus jarras. «¿Y qué trae a los Jedi a Abraxin? ¿Maestro Nikada?» «No el marisco, me imagino. Estamos investigando los asesinatos recientes de los fantasmas de las ciénagas», dijo el Sabrak, quizás antes de que su maestro pudiera evitarlo. «Ah, por supuesto». «Mi droide y yo vimos los cuerpos de 4 de las pobres criaturas cuando entramos en el asentamiento». El cereano asintió gravemente. «Esta llamada ruina habrá acabado mañana». Plagueis adoptó una expresión de sorpresa agradable. «Esas son noticias maravillosas. No hay nada peor que la superstición para aplastar una economía. Disfruten de sus bebidas, ciudadanos». 114D esperó hasta que Plagueis estuviera bien lejos de los oídos de los Jedi para hablar. «Vamos a partir de Abraxin, Magister». Plagueis negó con la cabeza. «No antes de que encuentre al nautolano. No tengo elección excepto intentar atraerle fuera de su escondite. Pero de verse en la obligación de llamar a la fuerza, es probable que también atraiga a los Jedi. Puede que ese riesgo merezca la pena». Pasaron la tarde oyendo las conversaciones sobre las localizaciones de las muertes y determinaron que Nat Lare, tanto si se daba cuenta como si no, había estado siguiendo un patrón. En la oscuridad al borde del asentamiento, en un punto a lo largo de la orilla plagada de chupasangres del pantano oscuro, a unos 6 kilómetros del mercado, Plagueis se quitó los pantalones, la túnica y el bonete y se deslizó desnudo en el agua turbia. Con un respirador acuata sujeto entre sus dientes, se impulsó hacia el fondo. Allí, acuclillado en el fango, se abrió completamente a la fuerza e invocó al nautolano, cuyos sentidos de la fuerza y olfatorio
podría sugerirle que la madre de todos los fantasmas de las ciénagas estaba a su alcance para que la matara. Una mujer nautolana tatuada Yamda Dosa se había considerado una vez adecuada para servir al señor Sith Exar Kun. ¿Quién sabía qué dones podría poseer Nat Lare? Saliendo a la superficie hacia los cantos alborotados de los insectos, Plagueis saltó a la orilla fangosa, se vistió y se colocó bajo la luz de las estrellas en las raíces resbaladizas de un árbol frondoso. Poco después, sintió un eco en la fuerza y vio ondulaciones en el agua a cierta distancia. En la débil luz, un nido azul verdoso de mechones de la cabeza salió a la superficie, seguido por un par de ojos castaños sin párpados. Entonces, el ser inteligente anfibio de Glee, Anselm, apareció, empujándose hacia la tierra como alguna bestia degenerada y fijando su atención en Plagueis. Al mismo tiempo, Plagueis oyó el sonido de un fueraborda acuático aproximándose rápidamente desde las profundidades del pantano y sintió la presencia de los dos Jedi. «No eres Venamis», dijo Nat Lare en básico, con una mano sobre la empuñadura de una vibrocuchilla atada a su muslo musculoso. «Él te ayudó a escapar de Bedlam y te envió aquí como parte de tu entrenamiento». La mano de Nat Lare se cerró sobre la empuñadura. «¿Quién eres?» Plagueis se alzó en toda su estatura. «Soy el maestro de Venamis». El nautolano pareció confuso, pero solo momentáneamente. Entonces hizo una genuflexión en el barro. «Lord», dijo, bajando la cabeza. El sonido del fueraborda estaba ahora más cerca, justo al otro lado de la curva del pantano. «Dos Jedi te han seguido». Los mechones de la cabeza de Nat Lare giraron hacia el sonido del fueraborda. Plagueis empezó a retirarse hacia las sombras y hacia la naturaleza mundana. «Demuestra que eres digno de mí y de Venamis, matándoles». «Sí, mi señor». El nautolano saltó para ponerse en pie y se zambulló en el agua cubierta de limo. En las profundidades del árbol frondoso, Plagueis esperó. El motor del fueraborda quedó en silencio. Entonces el agua emergió y gritos de alarma y centelleos repentinos de luz estallaron en la noche. «Maestro», se oyó un sonido gutural áspero, seguido por un grito de dolor. «Hazte a un lado, Padawan». «Maestro», es otro grito, más alto de tono. «No, no». El tamborileo de un sable láser enfurecido, un aullido de dolor y algo pesado que golpeaba el agua. «¿Está vivo? ¿Está vivo?» Alguien gimió. «Espera». Las olas rompieron en la orilla enraizada cerca y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.